Ese día entendí, sin necesidad de gritos ni dramas, que el amor puede extinguirse en completo silencio. Sucedió en mi cumpleaños, justo frente a mi familia, cuando Ernesto, mi esposo, se levantó con una copa de vino en la mano. Con una sonrisa arrogante, dijo: «Brindemos por Victoria, mi esposa, la mujer más fuerte que conozco. Aunque siendo sinceros, me casé con ella solo por lástima». La risa que soltó después fue como un rugido cruel que me atravesó el alma. Las carcajadas de sus hermanos, las miradas incómodas de mis hijos y el silencio denso que llenó la mesa. Todo se mezcló en un caos que me obligó a tragarme las lágrimas. Nadie dijo nada, ni siquiera mi hijo mayor, que prefirió bajar la mirada y fingir que no escuchaba. Yo me quedé ahí, sentada, con una sonrisa congelada y el corazón hecho trizas. Solo fui capaz de alzar mi copa y responder con voz tranquila: «Gracias, Ernesto, por recordarme que los regalos más costosos no siempre vienen en papel brillante. Algunos llegan envueltos en humillación». El silencio que vino después dolió más que las risas, y mientras todos evitaban mirarme, supe en lo más hondo de mí que esa sería la última vez que lloraría por él en silencio. Pero antes de seguir, quiero invitarte a algo especial. Suscríbete al canal y regálame un me gusta. Eso me ayuda a saber que estás ahí, disfrutando de estas historias. Y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Ahora sí, continuamos. Esa noche, cuando los invitados se fueron y las copas vacías quedaban como testigos mudos sobre la mesa, lo miré directo a los ojos, y lo que vi me revolvió el estómago. Disfrute. Sí, Ernesto gozaba humillarme. Para él, era una forma de recordarme que tenía el control, que yo dependía de él, que sin él no era nada. Pero estaba muy equivocado. Había confundido mi silencio con debilidad y mi paciencia con sumisión. Recogí los platos, limpié los restos de su celebración y subí a la habitación. Él dormía profundamente, roncando como quien no tiene nada de qué preocuparse. Lo observé por unos segundos, y por primera vez en 35 años no sentí amor, ni rabia, ni tristeza. No sentí absolutamente nada, y cuando una mujer llega a ese punto, es porque algo dentro de ella está por transformarse. Me senté frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Era alguien cansada, sí, pero aún viva, más consciente que nunca. Con un brillo que empezaba a resurgir, donde antes solo quedaba sombra. Me vinieron a la mente mis años de juventud, cuando era alegre, libre, autosuficiente. Recordé que antes de Ernesto tenía sueños, y entendí que ese brillo no se lo había llevado el tiempo, sino él, con cada burla, cada desprecio, cada intento de hacerme creer que sin su apellido no valía nada. A la mañana siguiente, mientras él hojeaba el periódico como si nada, yo le servía el desayuno sin decir palabra. Ni siquiera levantó la vista. Solo comentó con su habitual tono burlón: «No te pongas sentimental, Victoria. Lo de anoche fue una broma, ya sabes cómo soy». Lo miré. Vi su sonrisa cínica, su pose de seguridad, y algo en mí hizo clic. Una calma helada me envolvió. Tomé una servilleta, limpié mis manos con calma y le respondí: «Sí, Ernesto, ya sé muy bien cómo eres». Él no captó el verdadero significado de esas palabras, pero yo sí. Esa misma tarde, cuando se fue a trabajar, me senté frente al teléfono y escribí un mensaje. Iba dirigido a Daniel, su mejor amigo. Un hombre que siempre me trató con respeto, que alguna vez, con una sola mirada, me hizo sentir que merecía algo mejor. «Hola, Daniel, soy Victoria. Necesito hablar contigo, pero no sobre Ernesto, sobre mí». Presioné enviar sin pensarlo demasiado, y en ese instante algo dentro de mí se rompió, o tal vez se liberó. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin lágrimas. Soñé con la risa de Ernesto, pero ya no dolía. Soñé con los ojos de Daniel y sentí calma. No sabía si ese mensaje era el inicio de una venganza o el primer paso hacia mi libertad. Lo único que tenía claro era que ya no era la misma mujer, que se quedó callada frente a las carcajadas. Había renacido, y esta nueva versión de mí no estaba dispuesta a callar nunca más. No había pasado ni una hora
cuando aparecieron las 2 tildes azules en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez ignoraría el mensaje, o que respondería por simple cortesía, como se hace con alguien atrapado por años en un matrimonio roto. Pero su respuesta llegó enseguida. Victoria, no tienes que explicarme nada. Si quieres hablar, estoy aquí. Siempre lo estaré. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez. Siempre lo estaré. 4 palabras simples, pero cargadas con algo que no escuché en 35 años de matrimonio. Presencia, disponibilidad, respeto. Al día siguiente lo llamé. Su voz, profunda y tranquila, me envolvió en una sensación de paz. Nos citamos en una cafetería del centro, una que Ernesto despreciaba, porque según él, solo iba gente sin clase. Cuando llegué, Daniel ya estaba allí, esperándome. El tiempo lo había cambiado, sí, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, sinceros, de esos que te miran sin juzgarte. Se puso de pie, me abrazó con cuidado, como quien no quiere romper algo frágil. «Te ves cansada, Victoria», me dijo, «pero también diferente». «No tengo miedo», le respondí. Nos sentamos. Pedí un café negro, él un té. Al principio hablamos de cosas triviales, el clima, sus nietos, los años que habían pasado. Pero bastó un silencio, uno de esos que solo se dan entre 2 personas que realmente se entienden, para que las palabras comenzaran a salir de mi boca como un río contenido. Le conté lo que pasó en la cena, las risas, la vergüenza. Le confesé que no lloré, pero que algo dentro de mí se quebró para siempre. Y él no me dio consejos, ni frases hechas, ni excusas por ser hombre. Solo me dijo, «No te merecías eso, nunca». Fue la primera vez en años que alguien me dijo una verdad, sin adornos, sin lástima, sin máscaras. Con el pasar de los días, nuestras conversaciones se convirtieron en un pequeño ritual secreto. Nos mandábamos mensajes breves, a veces sin importancia, otras llenos de significado. Yo le contaba cómo Ernesto regresaba oliendo a perfume de otras, cómo inventaba negocios falsos, cómo su risa me hería cada noche. Y Daniel siempre me escuchaba, con paciencia, con ese respeto que me devolvía el aire. Un día me escribió, «Victoria, no dejes que él siga rompiéndote. No necesitas venganza. Lo que necesitas es volver a ser tú». Pero en ese momento, yo no quería ser yo. Quería que Ernesto sufriera. Así que cambié de tema y le propuse algo. «¿Recuerdas que Ernesto te mencionó una reunión este viernes?» «Sí, ¿por qué?» «Porque no irá. Me dirá que tiene que quedarse en la oficina, y quiero que lo veamos, juntos». Daniel se quedó callado. «¿Estás segura, Victoria?» «Necesito saber la verdad, con mis propios ojos». Él aceptó, aunque su tono reflejaba más preocupación que curiosidad. Ese viernes lo recogí en la esquina de mi calle. Llevaba puesto un vestido simple y un pañuelo al cuello, una excusa sutil para ocultar cómo me temblaban las manos. Nos detuvimos justo frente al restaurante donde, supuestamente, Ernesto tenía una cena de negocios. No pasó mucho tiempo antes de verlo aparecer, acompañado de una joven vestida de rojo, cuya risa estridente se escuchaba desde la acera. Lo observé tomarla de la mano, luego besarla, justo antes de entrar al lugar. Daniel se quedó callado, solo me miró, esperando que yo dijera algo, pero no lloré. No sentí furia. Lo que sentí fue algo más profundo, una especie de liberación. Verlo con ella fue como una confirmación de lo que yo ya sabía desde hace años. Ese hombre había perdido todo poder sobre mí. Respiré profundo y le dije, «Gracias por acompañarme». «No hacía falta que lo vieras, Victoria», me contestó. «Tú ya lo sabías». «Sí», asentí. «Pero verlo duele menos que imaginarlo». Nos quedamos en silencio. Yo fijé la mirada en la puerta del restaurante, mientras él me observaba con calma. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse, como si todo se congelara alrededor. Esa noche, Ernesto regresó ebrio. Tiró las llaves sobre la mesa y gritó desde el pasillo. «¿Vas a seguir haciéndote la víctima o piensas servirme la cena?» Me levanté despacio y lo enfrenté con la mirada. «Ya no soy tu víctima, Ernesto». «¿Qué estás diciendo?» Se rió con desprecio. «Nada. Buenas noches». Subí al dormitorio, cerré la puerta con llave, encendí una vela y abrí mi cuaderno. Empecé a escribir todo, como si llevara un diario de guerra.
Cada herida tiene su historia, cada silencio, un límite que no se puede estirar más. Y mientras escribía, me di cuenta de que lo que había comenzado como un impulso de venganza estaba tomando otro rumbo. Se estaba volviendo un acto de recuperación. Daniel me devolvía el reflejo de mí misma, uno que yo creía haber perdido. Me hacía sentir vista, valiosa, real. Y eso, justo eso, era lo más peligroso. Empezaba a importarme de nuevo. Unos días después me llamó. ¿Puedo verte?, preguntó. ¿Para qué?, le respondí, fingiendo indiferencia. Para recordarte que no necesitas hacer justicia si el precio es destruirte a ti misma. Esa misma noche volvimos a vernos, en la misma cafetería de antes. No hablamos mucho, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que algo estaba cambiando entre nosotros. Había una especie de puente invisible, tejido con comprensión y heridas compartidas. Y yo, que había jurado no volver a sentir nada por nadie, me descubrí deseando que esa conversación no tuviera final. Al volver a casa, lo vi a Ernesto dormido, con la boca abierta, ajeno a todo. En ese silencio, con la luz tenue del pasillo entrando a la habitación, me hice una promesa. No volvería a vivir esperando su amor. No podía borrar el pasado, pero sí podía elegir qué hacer con lo que quedaba de mi historia. Esa noche, antes de dormir, escribí una sola frase en mi cuaderno. No quiero que él sufra. Quiero que entienda lo que es perderme. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin sentirme culpable. Dicen que cuando miras hacia atrás, el pasado también te devuelve la mirada. Y durante esos días, cada recuerdo era como un espejo que dolía más que cualquier grito o humillación. Mientras escribía, los años de matrimonio me venían a la mente como escenas congeladas, una tras otra, como si mi memoria intentara explicarme en qué momento dejé de ser yo para convertirme en ella, la esposa silenciosa de Ernesto Serrano. Cuando lo conocí tenía 25 años, daba clases de arte en una escuela pequeña. Él era gerente de una empresa de importaciones, elegante, seguro de sí mismo, con esa voz profunda que te envolvía sin que lo notaras. Me hacía sentir especial. Decía que admiraba mi sensibilidad, que le gustaban mis pinturas, que había algo en mí distinto a las demás. Y yo, que venía de una familia sencilla, caí en la trampa de creerme elegida. Los primeros meses fueron un sueño. Flores, cartas, cenas en restaurantes caros. Me hacía reír, me tomaba la mano sin miedo frente a todos. «Quiero cuidarte», me dijo una vez. No supe entonces que a veces cuidar es la forma más elegante de decir controlar. Después de casarnos, todo empezó a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios. «Ese vestido no te queda bien. No pintes tanto, eso no sirve para ganar dinero. No hables tan fuerte cuando estamos con mis socios». Y poco a poco, sin darme cuenta, dejé de reír con la misma libertad. Dejé de pintar, de hablar tanto. Cuando le dije que quería tener hijos, me respondió: «Ya llegará el momento. Por ahora necesito una esposa que me acompañe, no una madre que me distraiga». Aún así, nuestro hijo nació 2 años después, y lo crié casi sola, mientras Ernesto viajaba y volvía cada vez más distante. Me aferré a los recuerdos de los días buenos, a esos pocos momentos en los que su abrazo parecía sincero, o en los que me hacía sentir que mi voz aún tenía valor. Pero con el tiempo, esos gestos se volvieron migajas. Él ofrecía cariño solo cuando necesitaba tener el control. Si me quejaba, me culpaba. Si guardaba silencio, me volvía invisible. Durante años pensé que el problema era yo, que si me esforzaba por ser más paciente, más dulce, más sumisa, todo mejoraría. Pero hay amores que no se sanan con ternura. Hay amores que se pudren con ella. Y fue en medio de uno de esos silencios que Daniel reapareció en mi vida. Un viejo amigo, alguien que siempre estuvo cerca, pero nunca demasiado. Recuerdo una tarde, más de 20 años atrás, cuando vino a casa. Ernesto lo presentó con entusiasmo. «Es mi mejor amigo», dijo, mientras yo servía café. Y Daniel me sonrió con una gentileza que contrastaba con la frialdad habitual de mi esposo. Esa tarde, apenas Daniel se fue, Ernesto me miró con una expresión que helaba la sangre. «No lo mires tanto», dijo con tono amenazante. «No quiero que crea que te gusta». Y fue en ese momento
cuando entendí algo que nunca había querido admitir. En mi matrimonio, ni siquiera mirar era un acto libre. Un escalofrío me trajo de vuelta al presente. El tiempo había pasado, sí, pero las cicatrices seguían ahí, escondidas bajo la piel, tan hondas como el primer día. Tomé una foto vieja, una de las pocas que sobrevivieron al paso de los años. La de nuestra boda. Yo de blanco, sonriendo ingenua. Él de traje oscuro con esa sonrisa que alguna vez confundí con amor. Ahora, al verla, ya no veía ternura, sino una máscara perfectamente colocada. Entonces sonó el teléfono. Era Daniel. «¿Estás bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Sí», mentí. «Solo pensaba en el pasado». «No le des tantas vueltas», me dijo con suavidad. «El pasado no puede herirte si dejas de regresar a él». «Ojalá fuera tan fácil», pensé. «No lo es», añadió. «Pero es necesario». Su voz tenía un algo que calmaba, un tono cálido que me reconectaba con la persona que había sido antes de que me apagaran. No era amor todavía, era más bien reconocimiento. Pero incluso eso ya era peligroso, porque Ernesto empezaba a notarlo. Esa noche, él llegó más temprano de lo habitual. Olía a whisky y a celos. «¿Con quién hablabas?», preguntó sin levantar la mirada. «Con nadie», respondí, sabiendo que no me creería. Se acercó, me arrebató el teléfono y empezó a revisar mis mensajes. No encontró nada, porque ya había aprendido a borrar las conversaciones. Aún así, su mirada me atravesó con rabia. «No me hagas quedar en ridículo, Victoria. Sabes que sin mí no eres nadie». Yo no contesté, pero dentro de mi cabeza, una voz distinta, más firme, murmuró: «Ya no, Ernesto, ya no». Cuando subió a dormir, me quedé en el sofá mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si el mundo siguiera girando sin mí. Recordé entonces algo que Daniel me había dicho días antes. A veces la venganza no es hacerle daño al otro, sino dejar de vivir bajo su sombra. Me dormí repitiendo esa frase como un mantra. A la mañana siguiente, encontré una carta en el buzón. Era de Daniel. Dentro, una hoja escrita a mano. «No sé si lo que sientes por mí es gratitud o algo más, pero quiero que recuerdes esto. Mereces una vida donde no tengas que pedir permiso para respirar». Lloré. Lloré por la mujer que había sido, por la que seguía siendo y por la que empezaba a renacer. No sabía a dónde me llevaba ese camino, pero intuía que ya no había vuelta atrás. Cerré mi diario y escribí una última frase con tinta negra. A veces, el amor que más duele no es el que te falta, sino el que te sobra del pasado. Esa noche, mientras Ernesto roncaba a mi lado, me prometí algo. El próximo recuerdo que tuviera de mí misma no sería el de una mujer rota, sino el de una mujer libre. Nunca imaginé que el silencio pudiera hacer tanto ruido. El mismo silencio que durante años había sido símbolo de sumisión. Ahora era una amenaza. Ernesto lo notó, y cuando un hombre como él siente que pierde el control, su miedo se disfraza de furia. Aquella mañana bajé las escaleras con paso tranquilo. El aroma del café recién hecho flotaba en la cocina y la luz del sol se filtraba entre las cortinas. Todo parecía igual, pero había algo diferente en el aire. La diferencia era yo. Me senté frente a él, con una calma que lo descolocó. «¿No vas a decirme nada?», preguntó sin apartar la vista del periódico. «¿Sobre qué?», contesté, revolviendo el azúcar en mi taza. «Sobre anoche». «¿Te hablé? Y ni siquiera me miraste». «Quizás porque ya no tengo nada que decirte, Ernesto». Sus ojos se alzaron bruscamente, buscando esa sumisión de siempre, pero no la encontró. Lo que vio fue una serenidad nueva, inquebrantable. «¿Qué te pasa últimamente?», dijo, tratando de sonar autoritario. «Nada. Simplemente me cansé de ser tu sombra». Por primera vez, guardó silencio, y en su rostro apareció algo que jamás le había visto: inseguridad. No sabía qué hacer con una mujer que no temblaba, que no pedía perdón, que ya no justificaba su existencia. Intentó sonreír, pero su risa se quebró. «Vaya, al fin te estás volviendo divertida», murmuró con desprecio. «No, Ernesto», le dije sin apartar la vista. «Me estoy volviendo libre». La taza se le resbaló de las manos
y cayó con un golpe seco. El café se derramó, manchando el mantel blanco. Ese pequeño accidente fue un presagio. Algo estaba a punto de romperse. En los días siguientes, la tensión en casa se hizo insoportable. Sus comentarios eran más mordaces, sus gestos más vigilantes, pero ya no me afectaban. Había algo nuevo en mí, una quietud que lo desconcertaba. Mi indiferencia lo hería más que cualquier grito. Una tarde, entró sin avisar en mi estudio. Yo estaba pintando. Después de muchos años, el olor del óleo volvía a llenar el aire, y en el lienzo aparecían trazos de luz y sombra, como si mi alma se estuviera desnudando por primera vez en décadas. Se quedó en la puerta observando. «¿Otra vez con tus tonterías?», dijo con desdén. «Sí, mis tonterías», le respondí sin mirarlo. «¿Y eso qué significa?». «Que ya no necesito tu permiso para existir». Esa frase lo dejó sin palabras. Por un segundo pareció querer gritar, pero no lo hizo. Solo dio media vuelta y salió, golpeando la puerta con tal fuerza que el lienzo tembló sobre el caballete. Sonreí, no porque su furia me asustara, sino porque en su rabia reconocí mi triunfo silencioso. Esa noche, Daniel volvió a llamarme. Su voz, como tantas veces ya, fue mi lugar seguro. «¿Todo bien?», preguntó. «Mejor que nunca. Creo que Ernesto empieza a temerme». «No es miedo lo que siente», respondió él con calma. «Es respeto, y no tiene idea de cómo manejarlo». «¿Respeto?», reí bajito. «No estoy segura de que esa palabra exista en su diccionario». «Entonces invéntala tú», dijo. «Eres mucho más fuerte de lo que crees, Victoria». Sus palabras me acariciaron el alma, suaves pero firmes, y por un segundo me sentí víctima del tiempo. Pensé en lo injusto que había sido el destino. ¿Por qué el hombre correcto llegó tan tarde? Pero luego entendí que no era cuestión de cuándo, sino de cómo. Daniel no estaba ahí para llenar el vacío que Ernesto había dejado. Había llegado para recordarme quién era, antes de perderme por completo. Esa noche, al acostarnos, Ernesto me observó desde su lado de la cama. «¿Con quién hablas tanto últimamente?», murmuró con la voz ronca. «Conmigo», contesté sin mirarlo. «No me mientas, Victoria. Sé cuando estás tramando algo. Entonces, por una vez en tu vida, confía en ese instinto que tanto presumes», le dije dándole la espalda. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Pero detrás de esa pausa pesada, yo reconocí algo. Miedo. Por primera vez, Ernesto tenía miedo de perder el control. Y yo, por primera vez, ya no temía perderlo a él. Los días se volvieron una guerra silenciosa. Miradas que decían todo, frases disfrazadas de rutina. Él buscaba provocarme con palabras punzantes, pero yo no le daba el gusto. Y esa indiferencia, esa calma que tanto despreciaba, lo hería más que cualquier grito. Una tarde, mientras me maquillaba frente al espejo, lanzó su veneno. «¿Y a dónde vas tan arreglada?», preguntó con sorna. «A vivir», respondí sin dudar, y salí. Esa noche, al regresar, lo encontré en el sofá, con un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky a medio acabar en la otra. «¿Dónde estuviste?», preguntó con tono seco. «Paseando. No me tomes por idiota». «No hace falta, Ernesto. Ya lo haces tú solo», respondí con frialdad. Su rostro se endureció. Se puso de pie de golpe, aún con el vaso en la mano. «Ten cuidado, Victoria. No sabes con quién estás jugando». «Claro que lo sé», le dije mirándolo directamente. «Con un hombre que ya no le da miedo a nadie». El vaso se le resbaló y se hizo trizas contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue como una señal. La primera grieta había aparecido. Y aunque esa noche dormí con la puerta cerrada, lo hice con el corazón en paz. Ya no era la esposa sumisa ni la sombra de una mujer. Era alguien que había aprendido que vengarse no siempre es herir, sino dejar de temer. Antes de dormir, escribí en mi diario: «La primera grieta no se oye, pero cuando llega, ya nada vuelve a ser igual». No sabía aún hasta dónde llegaría esa fractura, pero lo que vino después no solo haría temblar mi matrimonio, sino que revelaría verdades enterradas por años. Esa tarde, el aire tenía algo distinto, una mezcla entre calma y advertencia. Había pasado una semana desde la última pelea con Ernesto, y aunque su actitud
Seguía cargada de arrogancia, en su mirada ya no había dominio. Y eso, más que su furia, me provocaba satisfacción. Había hecho una promesa silenciosa. No le permitiría una herida más. Y sin embargo, el corazón a veces traiciona. En medio de tanto silencio, lo único que lograba traerme alivio era la voz de Daniel. Ya no era solo consuelo, era una invitación abierta a una vida diferente. Habíamos quedado en vernos en su casa. Era la primera vez que lo visitaba desde que todo esto comenzó. Al llegar, el olor a madera envejecida y café recién hecho me envolvió como una caricia familiar. Sobre una repisa vi fotos de su esposa fallecida, de sus nietos, de momentos simples pero auténticos. Era un hogar con alma, algo que hacía mucho no sentía. «¿Te ves más tranquila?», me dijo mientras servía el café. «Y más decidida», le respondí. «Eso puede ser una bendición o un peligro, según quien lo diga». Le sonreí. Nos reímos. Fue una risa serena, madura, de esas que solo se comparten entre dos personas que ya no necesitan fingir. Entonces su mirada cambió. Se volvió seria, casi solemne. «Victoria, hay algo que necesito contarte». Hizo una pausa, respiró hondo. «Pero antes, una invitación. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si esta historia te toca. Y cuéntame desde qué ciudad me acompañas». «Ahora sí», dijo con un tono grave. «Prepárate, porque lo que viene te va a estremecer». «Estuve revisando unos documentos de Ernesto», comenzó. «¿Papeles? ¿Por qué?» «Hace un mes me pidió un favor. Quería que le ayudara a abrir una cuenta nueva, pero hubo cosas que no me cuadraron». «¿Una cuenta? ¿Nueva? ¿Qué estás diciendo, Daniel?» Él me miró fijo, sin pestañear. «Tu esposo tiene dinero escondido, Victoria. Y eso no es todo. También hay una póliza de seguro a su nombre, firmada después de que ustedes se casaron». «¿Y quién figura como beneficiaria?», pregunté con el corazón acelerado. «No eres tú», dijo. El silencio que siguió fue tan denso que sentí como el aire se me volvía plomo en los pulmones. «¿Estás seguro?», pregunté con un hilo de voz. «Completamente. Está firmada hace poco, a nombre de Claudia Salcedo». «¿Claudia?», susurré. «¿Su secretaria?». «Sí, esa misma». Me llevé una mano a la cara. Sentía que una puerta oculta acababa de abrirse. Y detrás no solo estaba la traición, estaba el plan. «Entonces», murmuré, «si algo me pasara, ella se quedaría con todo». «Exactamente». El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir. Todo tenía sentido. Sus cambios de humor, su repentina obsesión por mis horarios, esa insistencia en que no saliera sola. Ernesto no solo me estaba engañando, estaba preparando el terreno para borrarme del mapa. «Daniel», dije temblando, «si eso es cierto, necesito pruebas». «Las tengo», afirmó. «Pero prométeme algo, no hagas ninguna locura». «Ya hice muchas promesas que me fueron matando poco a poco. Esta vez, no». «Victoria, escucha, no puedes enfrentarte a él sola». «No voy a hacerlo. Voy a dejar que se destruya con sus propias manos». Esa noche no dormí. Me quedé frente al espejo, mirando mis propias manos, preguntándome cuándo dejé de ser esposa, para convertirme en testigo de mi propia caída. Pero dentro de mí, algo despertó. No era miedo, era fuego, era decisión. Revisé mis cuentas, mis documentos, mis pertenencias. Descubrí que algunas cosas habían desaparecido, entre ellas la escritura de la casa. Y ahí lo entendí todo. Ernesto había empezado a mover sus piezas, y yo debía fingir que no sabía nada. A la mañana siguiente, bajé con una serenidad ensayada. Él estaba en la cocina, como siempre, impecable, elegante, leyendo el periódico como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. «¿Dormiste bien?», preguntó sin mirarme. «Como un ángel», respondí. «Me alegra. Hoy tengo una reunión importante. Volveré tarde». «Perfecto», dije con una sonrisa. «Aprovecharé para organizar algunos papeles». «¿Papeles?», preguntó, levantando una ceja con suspicacia. «Nada importante», respondí con una sonrisa suave. Me escaneó de arriba hasta abajo, intentando encontrar algo, una grieta, una pista, algún rastro de miedo, pero no halló nada. Y eso, precisamente eso, fue mi mayor victoria. Cuando salió, lo seguí a distancia, en silencio.
Lo vi reunirse con Claudia en un café del centro. Ella le tomó la mano con una familiaridad que me revolvió el estómago, pero ya no lloré. Eso se había terminado. Grabé todo desde el auto, su conversación, sus gestos, incluso el instante en que él le pasó un sobre. Sabía que ese video, junto con las pruebas que Daniel había conseguido, serían mías bajo la manga. Al regresar a casa, sentí algo que no sentía desde hacía años. Poder. Pero no un poder ruidoso, sino uno sereno, frío, exacto. El poder de una mujer que ha dejado de esperar justicia y ha decidido fabricarla. Esa noche, cuando Ernesto volvió, lo recibí con una sonrisa. Me miró con desconfianza. ¿Por qué tan callada? Porque a veces hablar solo estorba. ¿Y eso qué significa? Ya lo sabrás, Ernesto, muy pronto. Cuando se fue a dormir, saqué mi cuaderno y escribí. Ya conozco la verdad, pero no voy a gritarla. A veces, el silencio la convierte en veneno. Cerré el cuaderno. Miré por la ventana. La noche estaba en calma. Ese tipo de calma que precede a una tormenta. Pero esta vez, la tormenta llevaría mi nombre. Una vez que se descubre la verdad, dormir igual se vuelve imposible. Desde que Daniel me mostró aquellos documentos, cada noche era un ensayo. Mientras Ernesto dormía plácidamente a mi lado, yo planeaba. Memorizaba cada paso, ensayaba cada palabra, y con cada respiración suya, cada ronquido despreocupado, yo sonreía, porque él aún creía que el control era suyo. El domingo por la mañana bajé temprano, preparé café, coloqué flores frescas en la mesa y revisé el celular. Todo estaba listo. La noche anterior había enviado los mensajes, con ese tono amable que desarma sospechas. Queridos, los espero el viernes para una cena especial en casa. Quiero celebrar la familia, la vida y los nuevos comienzos. Sabía que vendrían todos, mi hijo, su esposa, los hermanos de Ernesto y, por supuesto, él. Nadie querría perderse lo que estaba por suceder. Elegí un vestido azul que llevaba años guardado, el mismo que usé en nuestro 20º aniversario, antes de que su crueldad me hiciera olvidar que alguna vez fui hermosa. Me miré al espejo y por primera vez en décadas me reconocí. Esa misma tarde, Daniel vino a casa. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión grave en el rostro. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Más que nunca, respondí. Esto puede destruirlo. No, esto solo va a mostrar quién fue siempre. Nos sentamos frente a frente. Dentro de la carpeta estaban todas las pruebas. Las copias de sus cuentas ocultas, los audios, las transferencias y los mensajes que Daniel había logrado recuperar. Evidencias suficientes no solo para arruinar su reputación, sino para demostrar que había intentado eliminarme, incluso del seguro de vida. Solo prométeme algo, le pedí. Lo que sea. Si algo me pasa, entrégalo todo a la policía. Él asintió en silencio, y por un instante me permití pensar en lo que podría haber sido si lo hubiese conocido antes. Pero el pasado no se negocia. A veces la vida solo te da la oportunidad de elegir cómo cerrar el círculo. El viernes llegó. La casa estaba impecable. La mesa lista, el vino abierto, encendí velas, puse música suave y esperé. Uno por uno fueron llegando los invitados, sonrisas fingidas, abrazos corteses, la farsa de siempre. Ernesto fue el último en llegar, como acostumbraba. Traía una botella de vino caro, y esa sonrisa falsa de quien cree tener todo bajo control. Vaya, dijo con ironía, alguien se ha esmerado. Solo quiero una noche tranquila, le respondí. Durante la cena, las conversaciones flotaban entre banalidades y risas forzadas. Yo me movía entre platos y copas, fingiendo interés, pero observando cada gesto. Claudia no estaba, pero su presencia flotaba como un espectro. Ernesto no soltaba el teléfono. Estaba nervioso, esperando algo que no llegaba. Entonces lo hice, esperé el momento justo. Todos tenían una copa en la mano. Las voces se superponían. Golpeé suavemente la copa con una cuchara. El sonido del cristal hizo caer el silencio como una cortina. «Antes del postre», dije con calma, «quiero mostrarles algo». Encendí la pantalla del televisor. Apareció el video. Ernesto, en el café, con Claudia, tomándole la mano, entregándole un sobre. Las risas se apagaron. El aire se volvió denso. Ernesto palideció. «¿Qué es esto?», balbuceó. «Solo un recordatorio»,
le dije, de lo que ocurre cuando uno olvida con quién está casado. Mi hijo se puso de pie, confundido. «Papá, ¿qué estás haciendo con esa mujer?» «No es lo que parece», gritó Ernesto. «Esto es una trampa». «Oh, no», interrumpí con firmeza. «Las trampas se hacen con mentiras. Esto es la verdad». Saqué la carpeta, la coloqué sobre la mesa. «Aquí están los documentos de tu cuenta secreta, Ernesto. Y aquí, la póliza de seguro, la que firmaste excluyéndome como beneficiaria. Por cierto, felicitaciones. Fuiste muy meticuloso, pero no lo suficiente». Un silencio absoluto se apoderó del salón. Podía oír su respiración temblorosa. Las miradas se clavaron en él, y por primera vez lo vi como realmente era. Pequeño. Ese hombre que durante años se creyó gigante, ahora se encogía bajo el peso de su propia vergüenza. «Así que eso eras», dije con voz fría. «Un cobarde que necesitaba aplastar a una mujer para sentirse grande. Un traidor que firmó mi sentencia mientras yo te servía la cena». Ernesto golpeó la mesa con fuerza. «Cállate, basta ya». «¿Te molesta oír lo que hiciste?», repliqué. «Pues acostúmbrate, porque esta noche todos van a escucharlo». Saqué el teléfono y puse el audio. Su voz se escuchó con claridad. «Solo tengo que asegurarme de que ella firme el documento. Una vez que muera, todo será tuyo». Esa frase fue el golpe final. Los rostros en la mesa se desfiguraron de inmediato. Mi hijo dio un paso atrás, como si de pronto no reconociera al hombre que tenía delante. Ernesto, rojo de rabia, intentó arrebatarme el teléfono, pero lo aparté sin titubear. «Atrévete a tocarme, y será lo último que hagas», le dije sin alzar la voz, pero con toda la fuerza que tenía dentro. Y entonces todo explotó. Gritos, reproches, lágrimas. La familia, esa fachada que habíamos mantenido por años, se desmoronó ante mis ojos. Pero yo no sentí culpa. Sentí algo distinto, una paz extraña, desconocida, como la que siente alguien que por fin ha dejado de tener miedo. Ernesto me miró vencido, sin su máscara, sin sus juegos. «¿Qué ganaste con esto, Victoria?» «A mí misma». «¿Y crees que te van a creer? No les hace falta. Tengo pruebas. ¿Y tú? Tú tienes un infierno esperando por ti». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Solo escuché la voz de mi hijo, rota por el llanto. «Papá, ¿cómo pudiste?» Esa noche dormí sola, pero no era una soledad triste. Era la soledad de quien, al fin, se pertenece. Antes de apagar la luz, tomé el cuaderno y escribí. Las máscaras siempre caen. Solo hay que saber esperar el momento justo para arrancarlas. Cerré los ojos, sabiendo que al día siguiente el mundo ya no sería el mismo. El silencio del día siguiente era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj como si fuera un corazón ajeno. No había gritos, ni pasos, ni excusas, solo los ecos de lo que había estallado la noche anterior. La casa estaba en calma, pero no era una calma de paz. Era la calma posterior al derrumbe, cuando el polvo aún no ha terminado de asentarse. Caminé descalza por la sala, copas volcadas, servilletas arrugadas, un mantel manchado de vino, y de verdad, todo olía a derrota, pero no la mía. Me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada no era la que soportó humillaciones durante años. Sus ojos eran serenos, pero firmes, y había algo peligroso en esa quietud. Ese tipo de fuerza que solo tienen las mujeres que sobrevivieron al miedo. A media mañana sonó el teléfono. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «¿Qué quieres, Ernesto? ¿Tenemos que hablar?» «No hay nada que decir. Estoy afuera». Me quedé callada unos segundos. Me asomé por la ventana. Ahí estaba, de pie, con el rostro demacrado, la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. El gran Ernesto Serrano, el hombre que se creía indestructible. Ahora era solo una sombra. Abrí la puerta. Entró sin pedir permiso, como siempre, pero esta vez no por poder, sino por costumbre. Miró a su alrededor con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Quitaste las fotos?», murmuró. «Sí, las tiraste. No, las quemé». Sus labios temblaron. «¿Qué hiciste, Victoria?» «Lo que debía hacer hace años. Limpiar la casa, limpiarte a ti».
Soltó una risa nerviosa. ¿Me destruiste? No, Ernesto, yo solo te quité la máscara. Se acercó, tenso, respirando alcohol y desesperación. ¿Era necesario hacerlo delante de todos? Sí. Tú me humillaste en público muchas veces. Esta fue la primera vez que se te regresó. ¡Eso fue una broma!, gritó golpeando la mesa. ¡Una maldita broma! ¿Una broma?, repetí con una sonrisa amarga. Te reíste de mí durante 35 años. Y cuando al fin devolví la sonrisa, ¿eso lo llamas una broma? Se quedó callado. Tenía la mirada de alguien que ha perdido, no la pelea, sino el poder. ¿Qué ganaste con esto?, insistió. ¿A ti? ¿A qué precio? A todo. La soledad no me asusta. El miedo ya me lo gasté contigo. Encendió un cigarrillo. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. No puedes destruirme así. No sabes con quién te estás metiendo. Claro que lo sé. Yo tengo contactos, abogados, gente. ¿Tenías?, lo interrumpí. Ya no te queda nada. Se detuvo. Vi cómo sus manos temblaban al ver la carpeta sobre la mesa. La abrió con torpeza. Y cuando vio lo que había dentro, su rostro cambió. De arrogancia a terror. ¿Dónde conseguiste esto?, balbuceó. No importa. Ya ni siquiera tiene valor legal, porque ya está entregado. ¿Qué? La denuncia está hecha. No, no puedes haberlo hecho. Lo hice ayer, y por si acaso, también lo envié a la prensa. Su piel se volvió ceniza. Se dejó caer en la silla, como si ya no pudiera sostener su propio cuerpo. ¿Por qué me haces esto? No te confundas, Ernesto. Esto no es venganza, es justicia. Me miró con una mezcla de odio, desesperación y súplica. No puedes hundirme, no después de todo lo que te di. Solté una carcajada amarga. ¿Darme? ¿Qué me diste tú? Las cicatrices, las noches sin dormir, los años creyendo que valía menos de lo que era. Tú me diste ruinas, Ernesto, y con esas ruinas construí mi libertad. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Parecía viejo, no por la edad, sino por el peso del vacío. ¿Tú no eras así? No, tú me hiciste así. ¿Eres peor que yo? No, solo aprendí a hablar tu idioma y a usarlo contra ti. Se acercó con los ojos llenos de agua. Por un segundo creí que iba a golpearme, pero no lo hizo, solo me miró, buscando, quizá, a la mujer que solía callarse. Victoria, no me odies, no te odio. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba mirarte a los ojos y que por fin supieras lo que se siente ser pequeño. De pronto, la puerta se abrió con fuerza. Era mi hijo. No esperaba verlo allí, pero Daniel le había contado todo. Entró con el rostro tenso, confundido, decidido. «Papá, ¿qué hiciste?» Ernesto se giró. «Hijo, no le creas a tu madre. Ella está...» «Vi los documentos», lo interrumpió mi hijo. «No sabes lo que haces». «Sí sé. Destruiste a mamá, y ahora te destruyes tú solo». Ernesto no respondió, solo bajó la cabeza, y por primera vez se quedó sin palabras. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No sé si era por vergüenza o por miedo. Mi hijo se acercó a mí y me tomó de la mano. «Vámonos, mamá». «No quiero escucharlo más», le dije. Él asintió. «Ya no tiene nada que decir». Ernesto se dejó caer, la cabeza entre las manos. «Así termina todo», murmuró. «Sí», le respondí. «Así termina cuando una mentira se sostiene demasiado tiempo». Me acerqué, con calma, y dejé un sobre frente a él. «¿Qué es esto?» «Los papeles del divorcio». «¿Tan rápido?» «Hace meses que los tenía listos. Solo estaba esperando el momento adecuado», le dije. Ernesto abrió el sobre. Dentro, junto a los papeles firmados, había una fotografía de nuestra boda. En el reverso, una sola frase escrita con mi letra firme. «Gracias por enseñarme quién no quiero volver a ser». Se levantó con torpeza, como si el peso de la derrota lo hiciera tambalear. Su rostro, gris y envejecido de pronto, ya no tenía la soberbia de antes. «¿Y ahora qué harás, Victoria? ¿Vivir sola? ¿Libre?» Me miró con esa mezcla de rencor y tristeza que solo tienen los hombres cuando se dan cuenta de que ya no mandan en nada. Y antes de irse, con la voz apagada, preguntó: «¿Y Daniel? ¿También lo vas a usar?» «No necesito usar a nadie».
le respondí con calma. Pero si él decide quedarse, será por elección, no por miedo. Desvió la mirada. Sus ojos se llenaron de agua. Eres cruel. No, Ernesto, le dije sin pestañear. Soy consecuencia. Se dirigió a la puerta. Su mano temblaba al girar la perilla. Por un momento pensé que diría algo más, una última frase, un intento inútil de retomar el control. Pero no, solo murmuró. Nunca creí que tu silencio doliera más que tus palabras. Y se fue. La casa quedó en silencio. Pero ya no era el silencio del sometimiento, sino el del cierre, definitivo. Me quedé de pie, en medio del salón, respirando hondo. No lloré, no temblé, no rogué, solo sentí alivio. Minutos después, el teléfono sonó. Era Daniel. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Ya está hecho. ¿Y cómo te sientes? Liviana. Te lo dije, susurró. A veces la justicia no necesita gritar, solo sostener la mirada. Esa noche lo volví a ver. Nos encontramos en el mismo café donde todo comenzó. Daniel me esperaba con esa sonrisa tranquila, la que siempre hablaba de respeto. Pedimos vino, hablamos poco, no hacía falta. Las palabras entre nosotros ya no eran necesarias. Le conté cómo fue la visita. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con una ternura serena. ¿Te diste cuenta de algo, Victoria? ¿De qué? Lo venciste, sin convertirte en él. No supe qué decir, solo asentí, con un nudo en la garganta. Tenía razón. No lo destruí con odio, lo hice con la verdad, y esa fue la mayor victoria. Al volver a casa, encendí una vela. La llama tembló un momento. Luego se estabilizó. La observé largamente. Era pequeña, pero firme, como yo. Tomé mi cuaderno y escribí: el golpe final no es cuando el otro cae, es cuando tú entiendes que ya no necesitas verlo caer para sentirte libre. Cerré el diario, miré alrededor. La casa estaba en paz. Y por primera vez en 35 años, yo también lo estaba. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que todo se vino abajo. 6 meses desde que Ernesto cruzó esa puerta por última vez, con el rostro de alguien que no entiende cómo perdió todo lo que creyó tener asegurado. A veces pienso en él, no con odio, ni siquiera con nostalgia, solo con la distancia que se le guarda a los recuerdos que ya no hieren, pero tampoco se olvidan. Es curioso. El mismo silencio que antes me asfixiaba, ahora se siente como un refugio. Sigo viviendo en la misma casa donde habité el miedo, pero ya no es la misma. Cambié las cortinas, pinté las paredes, regalé los muebles que él eligió. Cada rincón lleva mi huella. Es mi forma de decirle al mundo, sin palabras: estoy aquí, soy yo, soy libre. En la cocina cuelga un cuadro que pinté hace poco. Una mujer de espaldas mirando el mar. Algunos dicen que parece triste, pero no lo es. Esa mujer está en paz, porque entendió que mirar al horizonte no siempre es esperar. A veces es agradecer. Durante los primeros días después de su partida, sentí un vacío, no por extrañarlo, sino por acostumbrarme a que ya no estuviera. Después de convivir con alguien tanto tiempo, incluso el silencio tiene un peso. Me despertaba por inercia a las 6 de la mañana, preparaba 2 cafés, y luego recordaba que ya no había nadie más. El primer sorbo sabía a libertad, pero también a soledad. Aprendí que la libertad no siempre llega vestida de fiesta. A veces llega herida, temblorosa, con miedo de quedarse, y uno tiene que aprender a cuidarla, a no dejarla ir. Los primeros meses fueron una reconstrucción, de mi cuerpo, de mi mente, de mi nombre. Durante años solo escuché mi nombre en su voz, Victoria, pronunciado con desprecio, con desgano. Ahora lo digo yo, en voz baja, frente al espejo, como si fuera una oración. Victoria. Qué ironía, ¿no? Llevar ese nombre y haber vivido tanto tiempo derrotada. Volví a pintar. El olor del óleo me salvó muchas veces. Las manos manchadas de color me recordaban que aún podía crear belleza, incluso después de haber vivido en el infierno. Y mientras pintaba me decía: esto también es venganza, Victoria. No destruir, sino volver a construir. Ernesto no fue a prisión. Las pruebas bastaron para arruinar su reputación, hacer que lo despidieran, congelar sus cuentas, pero no para encerrarlo. Y no me importó. Su condena no necesitaba barrotes,
Su verdadero castigo fue perderlo todo: el respeto de su hijo, el control sobre mí, la imagen inflada que tenía de sí mismo. Supe, por conocidos, que vive en un pequeño apartamento alquilado, lejos de la ciudad. Dicen que envejeció de golpe, que apenas sale, que bebe más de lo que come. A veces pienso en eso y siento una punzada de compasión, pero entonces recuerdo que él nunca tuvo compasión por mí, y dejo que el pensamiento se disuelva, como una hoja llevada por el río. Daniel, en cambio, sigue aquí, no como salvador, no como pareja, sino como compañero, como faro. Nos vemos seguido, tomamos café, caminamos por el parque, hablamos de arte, de la vida, de cómo el tiempo cambia las cosas, sin pedir permiso. Él nunca me presiona, no exige, y después de años de opresión, eso se siente como el mayor acto de amor. Una tarde, mientras paseábamos, me dijo algo que guardé en lo más hondo. A veces confundimos el amor con la costumbre de sufrir, y cuando dejamos de sufrir, creemos que dejamos de amar. Pero el amor verdadero no duele, Victoria sana. No le respondí, solo sonreí, porque entendí. Por primera vez, alguien me veía, sin intentar definirme, y esa mirada bastó para recordarme que el amor no tiene que ser una guerra. Puede ser un lugar donde descansar. El juicio de divorcio fue rápido. Ernesto no se presentó. Firmó los papeles sin leerlos. Dejó una nota al margen. No quiero volver a verla. Y así fue. Nunca más lo vi, ni cuando murió su madre, ni cuando vendieron la casa de sus padres. Nada. Como si hubiéramos sido fantasmas el uno para el otro. Pero no me dolió, porque yo lo había despedido mucho antes. Lo había enterrado en silencio, el día que me humilló frente a todos. Esa noche no fue mi matrimonio lo que murió. Fue mi miedo. A veces salgo al jardín por la noche con una copa de vino. Miro las estrellas y pienso en todas las versiones de mí que tuve que dejar atrás para llegar hasta aquí. La esposa obediente, la mujer invisible, la que callaba para no provocar, la que se creía culpable de todo. Las entierro, una por una, con ternura, porque todas ellas me trajeron hasta esta que soy ahora. Y entonces, en voz baja, me dirigí a todas mis versiones pasadas. Gracias por resistir, incluso cuando yo no sabía cómo. No todo es perfecto, y no pretendo que lo sea. A veces, el pasado regresa con su eco punzante. Hay mañanas en que me despierto sobresaltada, esperando escuchar su voz gritando desde el pasillo, pero ya no tiemblo. Solo respiro hondo y me digo: «Tranquila, Victoria, ya no está, ya no puede tocarte». Aprendí que sanar no significa olvidar. Sanar es poder mirar la cicatriz sin volver a sangrar. Es poder decir: sí, dolió, pero ya no duele más. Hace poco, mi hijo vino a verme. Hacía meses que no venía. Traía un ramo de flores y los ojos cargados de culpa. «Mamá», me dijo, «nunca supe por lo que pasabas. Pensé que exagerabas». «No te culpes, hijo», le respondí con dulzura. «Hay cosas que una madre no puede explicar sin romperse por dentro». «¿Lo perdonaste?». Guardé unos segundos de silencio antes de contestar. «Sí, pero no por él, por mí. Porque el perdón no se trata de absolver al otro, sino de dejar de cargar su sombra». Lloramos los dos, y ese abrazo fue como regresar a casa. Después de un invierno demasiado largo, una noche soñé con Ernesto. Estaba sentado al otro lado de la mesa, mirándome. No dijo una sola palabra. No había odio en su rostro, solo resignación. Me desperté sin miedo, y entendí. El ciclo, por fin, se había cerrado. Hoy tengo 61 años, y me siento más viva que nunca. No necesito una pareja para sentirme completa, ni una casa llena para sentirme acompañada. Tengo mis pinturas, mis plantas, mis libros, mis silencios y mi nombre. Eso me basta. La libertad no se mide por cuántas puertas puedes abrir, sino por cuántas eliges no volver a cruzar. A veces, cuando camino por la ciudad, la gente me saluda con curiosidad, como si intentaran adivinar mi historia. Y yo solo sonrío, porque no saben que debajo de esta mujer serena vive un huracán que logró sobrevivirse. No saben que cada paso que doy fue ganado con lágrimas, con coraje y con la certeza de que valía la pena vivir. Aunque doliera. Hace unos días
Daniel me regaló una libreta nueva. Para que sigas escribiendo, me dijo. ¿Y qué debería escribir ahora?, le pregunté. Tu nueva historia. ¿Y si no tengo nada más que contar? Entonces escribe lo que se siente, al no tener que explicarte más. Y eso hago. Cada mañana escribo algo pequeño, una idea, una frase, una emoción. No para publicarla, solo para recordarme que estoy aquí, que estoy viva y que esta vida, mía y solo mía, vale más que cualquier apellido o anillo. Esta noche decidí hablarte a ti que estás del otro lado, que llegaste al final de esta historia. Quizás tú también has tenido que fingir sonrisas frente a quienes más te hirieron. Tal vez te acostumbraste a un amor que dolía más de lo que curaba. Déjame decirte algo. De mujer a mujer, de alma a alma. No esperes que alguien venga a salvarte. A veces, la verdadera salvación llega cuando te miras al espejo y decides no llorar más por quien nunca lo mereció. No tengas miedo de estar sola. La soledad, cuando se elige, se convierte en hogar, y la libertad, aunque cueste, aunque duela, vale cada herida que deja el camino. Si alguien me hubiera dicho, hace un año, que volvería a sonreír de verdad, no lo habría creído. Pero aquí estoy, con arrugas, con cicatrices, sí, pero también con una dignidad que ya nadie puede arrebatarme, porque al final de todo, mi mayor victoria no fue destruirlo a él, fue reconstruirme a mí, y me despido ahora, mirando a cámara, con la voz serena y el corazón en paz. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, recuerda esto. No eras tú quien valía poco. Era el otro quien no sabía mirar en grande. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, deja tu me gusta. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque cada historia que compartes me recuerda algo esencial. Que no estamos solas. Que la vida, sí, da segundas, oportunidades. Y que el amor más fuerte, más fiel, más sanador, es el que aprendemos a darnos a nosotras mismas. Y así termina mi historia. Mi nombre es Victoria Serrano, y esta fue mi libertad.